Buenos días, es un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias por seguir con nosotros después de Reyes, después de tantas fiestas. Pues bueno, ahora hay que entrarle al trabajo y a los temas que realmente importan, tratando de que todo sea para mayor información para todos nosotros. El día de hoy tengo como invitada a San Juana del Rincón, abogada. Es de verdad que ahorita que empecemos a platicar se van a dar cuenta de todo lo que sabe. Hay que explotar sus conocimientos. Gracias, San Juana, por venir con nosotros. Mucho gusto, es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes y pues bueno, a la disposición del público en general. Muchísimas gracias. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un poco delicado, pero es fundamental que lo toquemos porque es una situación social que se presenta y se ha presentado y es por falta de conocimiento. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es la violencia en la mujer, pero sobre todo tratar los tipos de violencia. ¿Cuándo empieza a ser violencia, San Juana? Bueno, es muy importante nosotros establecer los parámetros de violencia, tipos y ámbitos de esa violencia, porque muchas de las veces la verdad que vivimos en un mundo muy deprisa que no nos damos cuenta cuando desde la casa, el trabajo, la escuela se empiezan a violentar nuestros derechos más elementales o fundamentales que tenemos. Primeramente habrá que explicar cuáles son los tipos y los ámbitos de la violencia. En cuestión de los tipos de la violencia, ya tenemos que desde las leyes internacionales, tratados internacionales, así como la Ley General de Acceso a una Vida Libre y Sin Violencia, pues ya nos menciona ahí unos tipos de violencia. Esos tipos de violencia actualmente son lo que es la violencia física, que todos conocemos, es aquella a través de la cual por medio de una agresión se deja una huella o un vestigio en el cuerpo de un ser humano, independientemente si es hombre o es mujer, es la violencia física, lo que nosotros a simple vista detectamos. Existe también lo que es la violencia psicológica. Esta violencia psicológica va encaminada a aquella que produce un daño en nuestro psicológico, en nuestro ser psicológico. ¿Cuál viene a ser esa? A veces no es tanto los golpes, a veces no es tanto una agresión con una arma punzocortante que deje una huella, sino que es más emocional. ¿Qué tipo de emociones? Bueno, empezamos desde la famosa a lo mejor ley del hielo, hoy no te hablo, a pesar de que sea tu pareja o sea tu novio o sea tu esposo, pues nos enojamos y no te hablo, pero esa restricción va más allá. ¿Por qué? Al momento de no hablarme, ¿qué dejamos de percibir? Nuestros alimentos a veces nos restringen el gasto, a veces esa ley del hielo va más allá, va a producirte un problema posterior. Otra de las cosas es que se te esté minimizando, se te esté insultando de una manera verbal y constante. Todo esto va a provocar que en un futuro pues la mujer presente un daño emocional, y eso ¿quién lo va a detectar? Pues un especialista en la materia, que es un psicólogo, ¿sí? Posteriormente vamos a pasar a lo que es la violencia sexual. Esa violencia sexual se genera tanto en personas que tienen pareja, esposo o incluso en una relación de noviazgo. Esto se presenta al que se te force a hacer actividades sexuales que no deseamos para nosotros. Siempre tiene que haber un derecho y un respeto entre las personas. En este caso, en la cuestión de pareja, si yo no estoy a gusto en realizar ciertas situaciones o actos sexuales, nadie me puede obligar a hacerlo. Si me obligan, ya estamos entrando dentro de este tipo de violencia que pues cada uno de estos tipos que estamos explicando son motivo de seguimiento de un delito. ¿Por qué? Porque todos estos tipos de violencia actualmente están tipificados dentro del Código Penal del Estado de Nuevo León y según sea el caso resultan ser delitos de índole familiar, respectivamente en lo que concierne a la violencia familiar. Entonces, todos estos actos están tipificados por una ley.
Recordemos que la ley penal sanciona conductas delictivas y por lo tanto estas son sancionadas por ese Código Penal, ¿sí? Siguiendo también con otro tipo de la violencia, es la violencia económica. Aquella violencia económica se va a manifestar cuando, a pesar de que un juez ya indicó que el papá de los hijos tiene la obligación de proporcionar a los menores alimentos a través de una pensión alimenticia, deja sin efectos ese cumplimiento y decide no hacerse cargo de los menores. Ahí estamos fallando en la cuestión de la economía, por lo tanto entra dentro de una situación de violencia económica. Hablamos también de esa violencia económica, la restricción también de esos alimentos, que independientemente que no esté ante un juzgado, me hagan esa retención, ¿sí? Por ejemplo, de que yo, oye, pues tengo mis hijos, yo no trabajo y pues yo estoy a lo que mi esposo me dé, pero si yo me enojo con mi esposo, la molestia de él va a durar no sé, 1 o 2 semanas, pero por esas 2 semanas ya no me dio lo que yo necesito para el gasto, ya hazle como puedas. Entonces ahí entramos en otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Hay otra violencia también muy importante que se llama violencia patrimonial. Esto va atentando contra el patrimonio de la pareja, de la esposa, el esposo en su caso, donde se va generando ese daño patrimonial. ¿En qué consiste ese tipo de violencia? Bueno, generalmente al momento de quebrar objetos que no son tuyos, destruir los objetos que están dentro de casa, el hecho de que esos bienes que se generaron a lo mejor dentro del matrimonio, que en un arranque de coraje, bueno, pues sean destruidos. A lo mejor también ahí la cuestión de los documentos más importantes. Muchas de las veces al discutir la pareja y al saber la otra persona que se va a ir de la casa, lo primero que inmediatamente hace es ir a buscar los documentos de la persona y destruirlos. ¿Por qué? En su ideología piensan que al momento de destruir, pues bueno, ella se va a salir pero no va a tener identificaciones. ¿A dónde me va a ir a denunciar si no cuenta con las identificaciones correspondientes? Entonces, eso es un motivo también de violencia y entra dentro de lo que es la violencia patrimonial. Y una más que se agrega con todas estas cuestiones de violencia social que hemos estado viviendo, pues es la violencia del feminicidio o feminicida, que pues ya esto es lo último, el grado que no quisiéramos que se repitiera, porque esto ya es el extremo de la violencia. Es decir, ya cuando matan a nuestras mujeres de una manera tan agresiva, de una hazaña brutal, ¿sí?, dirigido hacia una persona en específico, en este caso a una mujer, ahí ya estamos entrando a lo que es el feminicidio. Si no se cuidan estos tipos de violencia que acabamos de mencionar, muy probablemente vamos a ver esta última situación, la del feminicidio. Esto se tiene que prevenir, ¿sí? Una pregunta, bueno, hay mujeres que no se dan cuenta que están sufriendo, mujeres y hombres, porque hablemos de los dos, ¿no?, que están sufriendo ese tipo de violencia, pero no saben, porque a veces es juego. Yo me he topado con gente que se están pegando y pegando, pegando y pegando, y así empieza, ¿no? O también que lo ven normal, la minimización de la persona, que se están burlando y están diciendo varias cosas, porque desde pequeñas o pequeños se les estuvo los mismos papás diciendo es un tonto, y se reían y como que ya lo toman, como que lo aceptan, y eso sigue después con la pareja. Así es, desafortunadamente es lo que conocemos como repetición de patrones, ¿sí? Recordemos que en casa, es cierto, nos enseñan los valores, nos enseñan qué es lo bueno, qué es lo malo, para poder actuar de manera correcta ante la sociedad. Sin embargo, si nosotros venimos de una familia donde constantemente estamos viendo la agresión física o la agresión verbal, o el hecho de que el papá no es constante en la casa, de que el papá a veces no nos da lo que se necesita para la subsistencia, o en el caso de las mujeres que a lo mejor abandonan el hogar y dejan al cuidado a los hijos del padre, esa situación
posteriormente puede traer como consecuencia el hecho de que estos menores que ahorita están en casa y están viviendo esta situación puedan repetir patrones de conductas. ¿Por qué? Porque si papá y mamá no hicieron nada para solucionar esta situación, ellos inconscientemente creerán que la actitud de ellos pues es correcta. Y como papá y mamá no frenaron esta situación, pues bueno, lo que yo vi en casa, eso es normal. Y como es normal, yo voy a repetir esa situación. Es una cadena que se tiene que desligar, es una cadena que se tiene que romper, porque desafortunadamente estamos afectando con esto a otras personas que van a vivir en ese tipo de violencia. Bueno, y en el caso del abuso sexual dentro de la familia, con los pequeños. Bueno, siempre hay que estar al cuidado de los niños porque desafortunadamente los asuntos sexuales se generan a veces la mayor incidencia dentro de la familia. ¿Por qué? Porque pues el niño a lo mejor está ligado a familiares, está ligado a personas de confianza y dentro de su situación pues no conciben a veces el ver qué es bueno y qué es malo dentro de la sexualidad. Recordemos que son menores y que a lo mejor pues son personitas que están en kinder o son personitas que están en primaria, apenas en los primeros grados, todavía desconocen un poquito de la sexualidad. Ahí falta informar a esos pequeños que pues ciertas áreas de su cuerpo son privadas, que no las deben de tocar nadie y que al primer intento de un tocamiento, ya sea por parte de un familiar o por parte de un maestro o de una persona de confianza, inmediatamente se le tiene que avisar a los padres de familia para poder poner atención al caso. En muchas de las situaciones no se denuncian estos tipos de delito por la cuestión de la vergüenza, por la cuestión de que entre en duda a veces el dicho del menor. A veces los papás dicen, no, este niño está inventando, cuando en realidad no es un invento, o sea, ya esto se sale de proporción. ¿Y qué vamos a crear en esos niños que son abusados y no son atendidos? Volvemos a lo mismo, una situación de violencia más adelante. A lo mejor la violencia va a estar pasiva porque pues no, el niño no va a demostrar ciertos patrones de conducta o no se va a comportar de manera violenta. Sin embargo, las cuestiones que él presentaría en su caso sería a lo mejor una conducta sexual hacia otra persona. No digo que en todos los casos suceda, pero si no se atienden hay una probabilidad de que estos niños repitan ese tipo de conductas más adelante. ¿Y qué hacer? O sea, lo denuncio, pero ¿hacia dónde se tiene que dirigir la gente? Ok, aquí es muy importante recordar que las cuestiones de violencia familiar, sea cualquiera de los tipos de violencia que acabamos de mencionar hace un momento, cualquiera de los tipos de violencia que mencionamos, como les vuelvo a repetir, está tipificada como un delito ante el Código Penal del Estado de Nuevo León. Si nosotros identificamos un tipo de violencia como el que acabamos de mencionar, es necesario poner un alto y reflexionar qué es lo que está pasando en mi vida. Hay muchas instituciones a donde nosotros nos podemos acercar y nos pueden dar una orientación antes de acudir a denunciar esos hechos. O si inmediatamente queremos ir a poner nuestra denuncia, la Procuraduría tiene a favor de la ciudadanía los centros de orientación y denuncia comúnmente llamados CODE. A través del CODE va la persona a presentar su denuncia, es atendido por un agente del Ministerio Público orientador que tiene su deber de recabar la denuncia de la persona que acude a esas instalaciones, hacer del conocimiento de un hecho delictivo, en este caso de un hecho de violencia familiar. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que el agente del Ministerio Público orientador recaba la denuncia, va a proceder a enviar a la persona a realizarse los dictámenes correspondientes, ya sea el caso de que la persona requiera de un dictamen médico, un dictamen psicológico, para poder determinar el tipo e impacto de la violencia. Y una vez que se recaben, obviamente, esos dictámenes, en ese ínter se tiene que canalizar a la persona o pasar a la persona ante el agente del Ministerio Público investigador. ¿Por qué? Porque se va a iniciar una carpeta de investigación en contra de la persona que se señala dentro de la denuncia y se le va a dar seguimiento
a través de la unidad de investigación que le corresponda, ¿verdad? Ya al momento de acudir ante la agente del Ministerio Público Investigador, pues ahí se le darían las indicaciones a la persona para saber el seguimiento que se va a dar a su caso. Pero todos los casos son atendidos por el Centro de Orientación y Denuncia, CODE, de la Procuraduría. Antes de ir al DIF, antes de ir a otras instituciones, es mejor acudir al CODE. Siempre y cuando se presente una conducta delictiva donde yo ya tengo una agresión física, donde tengo una agresión psicológica, si esta es constante, obviamente, y reiterada, no hay que dejar pasar el momento, hay que hacer del conocimiento a la autoridad. ¿Cuál es el fin de que la autoridad conozca qué es lo que está pasando en mi familia? La finalidad es que me brinde los medios de seguridad para continuar con mi vida y obviamente darme las herramientas para poder ser una persona funcional, obviamente, en la sociedad. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, el presentar la denuncia es primeramente, a través de esa denuncia vamos a ver la situación de violencia que está pasando la persona. Ahorita, con estas nuevas reformas que ha habido dentro del nuevo sistema de justicia penal, existen nuevas figuras dentro del procedimiento penal, ¿verdad? Una de ellas pues son las medidas de protección. Cuando existe una situación de violencia, en este caso donde se vea rebasada o se vea en peligro la víctima o el ofendido, ahí se tienen que implementar lo que son las medidas de protección hacia la persona. Esas medidas de protección son muy importantes porque le van a dar seguridad a la persona de la situación que se esté llevando a cabo. Es decir, si yo denuncio, no hay que ir con la finalidad de decir, es que ¿para qué denuncio si no me hacen caso? Muchas de las veces nos topamos con ese dicho, no, pues es que voy a denunciar y me tienen ahí más de 2 horas, no me hacen caso. Recordemos que desafortunadamente hay mucha gente que está sufriendo de esta situación o de otro tipo de delitos. Ahí nosotros, al momento de presentarnos en el CODE, sí sería prudente darle un seguimiento, no desistir por el hecho de decir es que no se va a hacer nada. A veces eso lo tomamos porque lo escuchamos de otras personas, realmente no lo hemos vivido nosotros. Sin embargo, es muy importante generar esa confianza en la ciudadanía, de que las autoridades están para ver nuestra problemática y podernos apoyar en las necesidades básicas que tenemos dentro de nuestra familia. Bueno, y pensando, pensando que no me están atendiendo, ¿qué hago? Ok. Cada área de los centros de orientación y denuncia cuenta con una coordinación. Si nosotros no estamos siendo bien atendidos o no se nos quiere recabar nuestra denuncia, podemos acudir directamente con el coordinador del área para poder exponer la situación que está pasando. Realmente es un derecho el que tenemos, un derecho a denunciar, y ese derecho se tiene que respetar por las instituciones públicas. Si no se respetan, hay que alzar la voz, porque ahí entonces hay un foquito rojo, andamos mal. Hay que poder hacer del conocimiento a las autoridades si están fallando con algún funcionamiento dentro de una institución, hay que hacerlo ver, porque desafortunadamente a lo mejor a veces no nos brindan la atención que nosotros necesitamos, pero si el superior no la conoce, ¿cómo va a poder enfrentar ese problema? Si la gente no se queja de que hay unas que no se están llevando las condiciones adecuadas o que no se me quiere levantar mi denuncia, pues nosotros tendríamos que ir más adelante. Como les vuelvo a repetir, en cada centro de orientación y denuncia existe un coordinador, ahí podemos expresar esa situación. Pero definitivamente esto no se puede quedar en blanco de decir, no sé, ayer en la madrugada me golpearon y no me quisieron recibir mi denuncia, eso está mal por parte de las instituciones públicas. Siempre acudir a un CODE. Así es. Ok. Una pregunta más. Déjame ver, se me pasó. Estadísticas, San Juana, aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, esas estadísticas son variables. Ahorita
ahorita estamos viendo los últimos resultados de lo que dejó el 2016. Recordemos que pues obviamente cierran el día 31 de diciembre esas cuestiones de estadísticas y se vuelven públicas ya a partir de este mes. Precisamente a finales de este mes es cuando ya se puede observar una estadística ya adecuada, sin tanto movimiento, pero sí suman alrededor de más de 15,000 denuncias por la cuestión de violencia familiar. En todo el año. En todo el año. En el estado, sí. ¿Y es real? Sí, estas estadísticas obviamente se hacen en razón a la información que detecte cada unidad de investigación, que son especializadas en ese tipo de delitos, en este caso pues de la violencia familiar, ¿verdad? Son las denuncias que reportan continuamente a través de todo el año y pues bueno, sobre eso se basa la estadística que ellos tienen. Pensando en que, bueno, vamos a hacer un ejemplo, porque a veces queda así como que, cancelado, ¿verdad? Pero, Lupita llega y su esposo la golpeó, ¿no? La golpeó y llega a un CODE y ¿qué es lo que empieza a hacer? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Ok, bueno, inicialmente al llegar nosotros tenemos que ubicar el CODE más cercano a donde vivimos. ¿Por qué? Pues bueno, esto jurídicamente tiene cuestión de competencias. Obviamente un agente del Ministerio Público de San Nicolás pues no va a conocer de un asunto a lo mejor de otro municipio. Por eso hay que ubicar bien dónde pasaron los hechos para dirigirnos al CODE correcto. Vamos a decir como un ejemplo, si esa situación pasó en el municipio de Escobedo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mi denuncia yo la tendría que poner en el CODE que está en la colonia Topo Grande, que es dirigido a las situaciones de violencia familiar. Aunque yo fuera de Monterrey. Así es, cada sector tiene su CODE. En el caso de Escobedo, como les vuelvo a repetir, bueno, podríamos ir a CODE de Escobedo o bien a el C4 de Escobedo, si ya es en la madrugada o es en un tiempo que no es un horario de oficina. Ahí en las 24 horas del día hay agentes del Ministerio Público Orientador que están pues recabando las denuncias. Y ya posteriormente, si somos de Monterrey, aquí mismo tenemos en el centro, en Hidalgo y Garibaldi, las oficinas de CODE también de zona centro, ¿verdad? Acordémonos que también se redistritaron, ya ahorita hay zona centro, zona sur, zona norte y tener que ubicar cada una de ellas. Esto tenemos más información a través del portal de gobierno del estado, donde aparecen ya definidas las áreas o las zonas en las cuales existe un CODE. Ahí nos proporcionan un despliegue de datos del CODE más cercano a nuestro domicilio, así como los teléfonos y quién nos podría atender esa situación. Entonces, sí hay información para todos los televidentes y radioescuchas que necesiten de ese apoyo, pues podemos entrar al portal de gobierno en la cuestión de seguridad y ahí nos va a desplegar todos los CODES que están en el estado de Nuevo León. ¿Se hacen las investigaciones en caso de que sea falsa la denuncia? Ok. Recordemos que ahí también existe responsabilidad para la persona que denuncia un hecho delictivo y pues que al final de cuentas pues resulta ser falso. Ahí se está cometiendo un delito sobre la cuestión de la declaración que está brindando la persona. Entonces, si hay alguna cuestión, pues ya se seguiría el procedimiento correspondiente respecto a la falsedad en declaraciones que se dio ante una autoridad. ¿Hay una legislación solo de lo que es la violencia intrafamiliar? De la violencia sí existen tratados internacionales que eso, por ejemplo la Convención Belém do Pará, esa convención pues vino a traer aquí a México el hecho de que se firmara ese tratado internacional, pues también a crear nuevas disposiciones legales, como la Ley General de Acceso a una Vida Libre y Sin Violencia, reestructuración a la cuestión de la violencia familiar en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Existe también propiamente una ley de víctimas
ya se ha estado viendo toda esa situación. Podemos ver que a partir del 2007 es donde más auge se le está dando a este tipo de situaciones, y sí, efectivamente hay diferentes leyes que en conjunto con nuestra Constitución, con nuestro Código Penal, se apoya esta cuestión de la violencia familiar. Nosotros podríamos, bueno, con lo que acabas de decir que son 15,000 casos, más o menos en el 2016 aproximadamente, tenemos la alerta Amber. Ahorita se está trabajando con esa alerta precisamente por las cuestiones y tratados internacionales que se han manejado. Nuevo León es uno de los estados en los que se está trabajando a través de esa alerta de género, ¿sí?, con la finalidad de evitar más casos que nos puedan llegar a los feminicidios, que es lo que nosotros no queremos, porque eso ya es el boom, vamos a decir, de lo que es la violencia. Si ya es lo último, el final de la violencia, llegas a un feminicidio, pero porque no pudiste intervenir en los primeros procesos de violencia que vivió la persona. Llegamos hasta ese caso porque no se le atendió en su momento a la persona para poder ayudarle y que dejara de ser una estadística más de violencia. ¿Estadísticas en feminicidios aquí en Nuevo León? Ahorita, bueno, en lo que va del año aparentemente ya llevamos como 5 feminicidios en lo que vamos empezando en enero, entonces pues sí es delicado un poquito esa situación. Habría que revisar cómo culmina en el mes de diciembre, como les vuelvo a repetir, la estadística ya real en relación a el año pasado. A lo mejor no lo hemos escuchado como tal porque pues es un asunto que pues generalmente lo consideran como una cuestión de violencia, pero por parte de la delincuencia organizada, ¿sí? Sin embargo, habrá que ver cada uno de los casos en específico para poder determinar qué acciones ha tomado la autoridad y sobre eso qué delito se consideró al momento de llevar a cabo esa investigación. Es preocupante. Sí. ¿Cuál es el municipio que tiene más problema de violencia en el hogar? O sea, ya sea hacia el hombre, hacia la mujer, hacia los niños. Ok, los principales del área metropolitana. Tenemos lo que es el municipio de Monterrey, Guadalupe, le sigue Escobedo, son municipios que sí se genera la violencia y que ha habido un poco más de incidencias en este tipo de delitos de violencia familiar, ¿verdad? Y son, bueno, se sabe porque son denunciados, pero habrá municipios que no. Eso no es tengan otra situación, o sea, estas estadísticas son las que nos arroja la autoridad, más no sabemos todos aquellos casos en los que la gente no se anima a denunciar, sea por desconocimiento, sea por temor, sea porque pues no quieren verse involucrados en otro tipo de problemas. Entonces, esto es lo que se ve a la luz, ¿sí? Pero hay muchos más casos que no se denuncian y que desafortunadamente siguen continuamente, se siguen generando. Entonces, yo creo que aquí va más la prevención, el salir también a promover, a decirle a las mujeres cuáles son los derechos, tanto a mujeres y hombres, porque los hombres también pasan por situaciones de violencia, explicarles cuáles son sus derechos, cuáles son los tipos y ámbitos de la violencia, ¿sí? Ahorita hablamos de los tipos, pero los ámbitos, ¿dónde se puede presentar esa violencia? Esa violencia se puede presentar en la familia, se puede presentar en la comunidad, se puede presentar también en el centro de trabajo, ¿sí? Puede ser laboral, puede ser comunitaria, puede ser escolar. De alguna manera la violencia también se inicia en las escuelas al momento de estar con las cuestiones famosas del bullying, ¿sí? Hacia los mismos chicos del grupo, ahí también estamos generando violencia. Entonces hay que tener bien detectados esos puntos para poder apoyar mejor a los ciudadanos, sean hombres, sean mujeres, todos tenemos los mismos derechos,
¿sí? Y nosotros, el fundamental derecho que tenemos, tanto hombre como mujer, es vivir libres y sin violencia. Ese es un derecho universal, no me lo da la Constitución, me lo dan mis derechos humanos, ¿sí? Propiamente es para todos, es un derecho humano que todos tenemos por el simple hecho de estar aquí. Ese derecho nosotros lo tenemos. De ahí que ya después se vienen las cuestiones legales que tenemos, las cuestiones, por ejemplo, constitucionales, las cuestiones penales, las cuestiones de otras leyes secundarias que también vienen a protegernos a nosotros como seres humanos, como individuos. Pero el fundamental es un derecho humano, el vivir libre de la violencia, ¿sí? Una pregunta más. ¿Existe lo que hablamos, lo que acabas de mencionar del bullying? ¿Eso también se puede denunciar en el CODE? Porque hace años yo recuerdo que hubo una situación muy complicada con una niña que 2 más le hacían bullying fatal, y la mamá cuando acude con la maestra dice que no pasa nada, pero sigue en esa situación. La niña intentó suicidarse, ya harta de todo lo que estaba pasando. Acudieron con la directora y la directora suspendió a la niña. Entonces, ¿ahí se puede hacer directamente ya en un CODE? Sí, así es. Primero, pues obviamente ver la situación, ante qué situación nos encontramos. Esa situación obviamente tienen que tener del conocimiento el personal docente que labora en las instituciones escolares, pero a su vez, si vemos que esta conducta obviamente es reiterada y está en riesgo la integridad física de mi hijo o de mi hija, eso es motivo también de presentar esa denuncia, y efectivamente en el CODE se presentaría esa denuncia y ya ellos harían o turnarían esa denuncia ante la autoridad correspondiente, que puede ser el Centro de Adolescentes en el Estado de Nuevo León, y pues bueno, ya se le daría seguimiento al caso en particular, pero definitivamente sí son detalles que no se tienen que dejar pasar y tienen que denunciarse. Perfecto. Y por ejemplo, una persona que un vecino puede demandar a otro vecino al saber o darse cuenta que están golpeando a que el esposo golpea a la esposa, o que la esposa golpea a los niños, ¿se puede? Ellos pueden igual hablar a Seguridad Pública tomará conocimiento de los hechos, ya están facultados también con el nuevo sistema de justicia penal, a que igual el policía puede acudir, tomar datos de la situación que se está llevando en ese domicilio. Sin embargo, aquí lo principal sería que la persona agredida pueda denunciar también esos hechos. ¿Para qué? Para que se le pueda dar el apoyo integral. Es muy importante aclarar que cuando sucede un tipo de violencia y que nosotros acudimos a denunciar, se cuenta con un apoyo por parte también de la Procuraduría. Hay un apoyo sobre las víctimas en esta cuestión, que lo brinda Copavide, que es el centro de víctimas, para apoyarles tanto en la cuestión psicológica, en las cuestiones más elementales que requiera la persona para poder salir adelante de esa situación. Entonces sí se vería beneficiada la persona al momento de denunciar, y que se le pueda hacer uso de sus derechos, que se le pueda apoyar en la cuestión emocional que está viviendo. Entonces sí sería muy importante que acudiera la persona de manera personal. Lo que pasa es que a veces tienen mucho miedo, ¿no? Para eso tiene que trabajarse también a la persona en ese sentido. O sea, yo considero en mi experiencia es muy importante trabajar de la mano con el área psicológica. Realmente cuando tú tienes una víctima de violencia familiar que ha sido violentada durante tanto tiempo, es una persona que a lo mejor todavía no decide si denuncia o no denuncia, si se divorcia o no se divorcia, si requiere del apoyo de pensión alimenticia, porque dices que todavía no sé si puedo dar ese paso. Entonces, antes de que la víctima dé ese paso, hay que tratarla también en la cuestión emocional. ¿De qué le sirve a la persona que se le trate de manera emocional a través de psicología? Bueno, de que el área psicológica en su labor pueda ayudarle a tomar una decisión adecuada para la problemática que está viviendo, y finalmente que la mujer pueda tener esa seguridad de poder ir a un ministerio público, ¿sí?
porque no es fácil. Cuando una mujer está violentada, volvemos a lo mismo, a pesar de que tenga la puerta abierta, no va a salir la persona, porque tiene miedo. Primero se tiene que trabajar con ese temor y poderle dar las herramientas necesarias para poder afrontar esa situación que está pasando. Si no se le dan esas herramientas, no veo yo muy decidido, ¿verdad? Ese punto, que la persona esté decidida a denunciar, porque no lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Esa persona va a volver a vivir ese ciclo de la violencia y la vamos a tener meses más tarde otra vez ante una autoridad por la situación que se presenta. Yo conozco ahorita un caso de una persona que durante mucho tiempo, ya tiene como unos 60 y algo, no sé, y ha sido violentada toda su vida, ¿no? Por la pareja y por una hija. Se presenta mucho la violencia contra ella. Ha tratado de escapar, ha tratado de irse y la busca el marido y la regresa a casa. Y otra vez, o sea, así ha sido toda su vida. ¿Qué hacer en esos casos, Juanita? Ahí hay que, como les vuelvo a reiterar, es muy importante el acompañamiento psicológico, o sea, poder primero llegar con la persona. No puedes a lo mejor llegar tú con toda el apoyo, porque al final la gente no lo va a ver así, porque está cegada por la cuestión de la violencia. No va a ver el apoyo que tú le vas a estar brindando. Entonces, ¿qué es lo importante? Acercarse poco a poco con la persona. No queramos ver un cambio en esa persona de un día para otro, porque no va a pasar, ¿sí? Porque son situaciones de violencia reiterada. Primero hay que acercarnos poco a poco, brindarle el apoyo. Sugeriría yo que se empezara con la cuestión psicológica para ya posteriormente empezar con la cuestión legal. ¿Sí? Porque casos he visto en los que la persona llega decidida, dice sí me quiero divorciar, sí quiero ir a presentar al CODE mi denuncia, ya basta, esto no se va a quedar así, y a lo mejor es por la emoción, por las emociones que viviste, que por la situación de violencia que apenas acaba de ser en la mañana, acaba de ser en la madrugada, y ya estás decidida, y al momento de llevar o hacer el acompañamiento de esa persona, resulta que ella dice, ¿sabes qué? Ya no quiero, y ya no quiero nada, y no quiero denunciar, y mejor, ¿sabes qué? No quiero firmar el divorcio, y entra un pánico desesperante para la persona. Y es entendible por la cuestión de violencia que ha vivido. Por eso es sugerible que antes de que pueda intentar una acción legal, pudiera hablarse o ver su situación con un psicólogo. ¿Para qué? Para que le brinde esa seguridad, para que le brinde esa fuerza, esa fortaleza para afrontar las cuestiones legales. Recordemos que ya las cuestiones legales pues ya vienen a ser un poco más frías, aquí ya no entran los sentimientos, es un procedimiento el que se va a realizar, y pues bueno, hay que tener la sensibilización con esas personas por el momento y la etapa que están viviendo. No es porque ellas quieran estar así, están así por una situación de violencia reiterada, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no es exclusivo el caso de la mujer. Hay casos también de hombres que sufren de ese tipo de violencia, y más aún los hombres se van más por el lado de la cuestión de los hijos, de que no te voy a prestar al niño, hazle como quieras, es mi hijo y no lo vas a ver, o dame dinero y te lo presto, ¿sí? Entonces ahí entramos en otro tipo de problemáticas, pero en la que sin duda va involucrado los varones también. Entonces, son situaciones que tienen que ser preventivas, no solamente hacia la mujer, sino hacia ambas partes, hombres y mujeres, donde se tiene que visualizar esta problemática. Lo que sucede es que el hombre, por la educación que tenemos, a veces no denuncia, prefiere quedarse callado, ¿no? Sí, definitivamente, todavía a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, se sigue todavía con esas cuestiones culturales de cómo han sido educados ellos aquí en nuestro país. Sin embargo, eso no quiere decir que por el hecho de ser hombre y por el que dirán, yo no voy a pelear por los derechos que tengo sobre mi hijo. Claro que tiene los mismos derechos que una mujer para solicitar las visitas a tus hijos, para solicitar que te los presten, ¿sí?, para solicitar todo lo relacionado a la familia. Tiene los mismos derechos el hombre que la mujer.
Incluso la custodia, ¿no? Exactamente, pero ahí ya se verían el tipo de situaciones que se está pasando, ¿verdad? Ya serían otros estudios, se vería el caso a fondo, pero los mismos derechos que tiene una mujer los tiene el hombre. Pero en el caso es más visto la cuestión de la mujer que las del hombre, pero sí hay asuntos que donde se ven involucrados más que todo la custodia de los hijos, las convivencias de los hijos, donde no se los quieren prestar a los papás y pues bueno, ahí entran en otra problemática. O incluso también la cuestión de violencia psicológica. Hay mujeres que también maltratan a los varones emocionalmente en casa, ¿sí? Hay también de manera física, pero esos son muy pocos los que denuncian. Volvemos a lo mismo, por la cuestión cultural que se tiene. No, pues si voy y pongo una denuncia, pues muy probablemente se van a reír de mí, ¿no? Sí. Van a decir, como tú, o sea, no creo, ¿verdad? Incluso hasta pintan de mentiroso a la persona, o sea, tú quieres perjudicar a la señora, eso no es cierto. Entonces, por esas cuestiones, a veces los hombres pues no se presentan a denunciar, pero casos sí hay, sí hay. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Las tienes? Ahorita de momento no cuento con ellas, sin embargo sí tengo conocimiento de que sí existe, porque incluso se han presentado hombres a pedir asesoría legal al respecto de estas situaciones que están pasando. Y una de las cuestiones que ellos dicen es que yo no quiero pelear, ¿sí? Yo no quiero pelear, ¿por qué? Porque a lo mejor yo no soy un hombre de problemas, yo quiero primero dialogar con la persona para ver a qué acuerdo podemos llegar. Pero yo ya vi que este diálogo ya está más de un año platicando con ella y no puedo yo llegar a un acuerdo, ¿sí? Al contrario, cada que voy al domicilio me echa a la policía, diciendo que yo voy y la voy a amenazar, o diciendo que yo voy y me quiero llevar al niño, cuando no es cierto. Entonces, son situaciones que se están visualizando también por parte de ellos. Era lo que te comentaba, que a veces son denuncias falsas, ¿no? De que dicen algo, pero para beneficio de pues la víctima supuestamente. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque ya el hecho de ir a dar una declaración ante una autoridad, si estamos dando falsa información, ahí, como les vuelvo a repetir, incurrimos en una responsabilidad. La persona que está dando esa información, porque está dando información falsa a una autoridad, entonces pues ahí tienen responsabilidad esas personas, digamos sea hombre, sea mujer, si dices mentiras ante una autoridad, ahí incurrimos en una responsabilidad. ¿Y se puede tener algún, no sé? Hay una sanción también. ¿Sí? Para esas personas, ¿verdad? Ya de acuerdo al Código Penal ahí se ve la sanción que se puede llevar a cabo en contra de una persona que está dando datos falsos a la autoridad. Bueno, estadísticas en la República, ¿qué estados son los más complicados en la violencia? Ahorita en la cuestión de la violencia, uno de los estados también un poco complicado es Ciudad de México, ¿sí? Es uno también donde se están manejando ahorita índices. Nuevo León es uno también de ellos. Hablamos también de Guadalajara, también trae una alta incidencia en cuestión de temas relacionados con la violencia familiar. Las ciudades más pobladas. Exactamente, y por eso mismo hay mucha gente. Vemos ahorita las cuestiones que pinta un 2017 un poco complicado para las cuestiones económicas, y platicábamos nosotros que eso también influía mucho. A veces el hombre, al verse sin trabajo, pues llega a estresarse demasiado, y a veces el estrés provoca pequeños roces en la pareja, provoca pequeñas discusiones, pero si estas no se frenan, puede llegar a caer en la violencia. Y por una cuestión tan simple, dejamos de tener empleo y empiezan los problemas delictivos, en razón a que a lo mejor que yo voy a tener una problemática en mi familia porque yo no tengo que llevar a casa, ¿sí? Veo que mi familia está sufriendo económicamente, veo que a lo mejor no hay lo necesario para la subsistencia en mi casa, mi esposa a lo mejor me pide alimentos para poder llevar una vida con mis hijos, pero al momento de no proveer, ¿qué pasa? Empieza a haber problemas. Ahorita que acabas de comentar eso, sé de algunas personas, algunas mujeres que se la pasan en la lotería. O sea, realmente ese es un problema muy fuerte. Porque desafortunadamente
a veces se va a gastar el dinero a otras partes que no trae nada redituable a la familia, ¿verdad? Como es este caso. Vemos ambas situaciones. Por un lado, a lo mejor la mujer que se va a gastar ese dinero de compras, a lo mejor en loterías, a lo mejor en otras cuestiones, pero también los hombres, que a veces el salario que se gana en una semana, el mismo viernes, se van con los amigos o se van a tomar, como decimos por ahí, y pues bueno, ya para el día siguiente ya se acabó la semana, ya no tenemos dinero, ya ahí vuelve a haber una problemática. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que escolarmente a los menores pues les piden trabajos manuales, les piden lo que son algunos artículos escolares y pues no hay de dónde comprar esos artículos porque esta semana no tuvimos dinero, ¿sí? O se pide el uniforme escolar y pues no hay uniforme porque no tenemos dinero. Son los malos hábitos, exactamente, ¿no? Pues bueno, San Juana, ya se nos fue el tiempo, pero ¿quisieras comentar algo más? Sí, pues mire, para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es importante decirles que el hecho de que no cuenten con un abogado particular no quiere decir que su asunto jamás lo va a ver una autoridad. Es erróneo pensar así. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos muchas instituciones que ayudan a hombres y mujeres, en este caso, a salir adelante de los problemas de violencia. Y hablamos del apoyo legal. Por ejemplo, pues contamos aquí en el Estado de Nuevo León con la Defensoría Pública del Estado, que pues es gente capacitada, abogados que van a estar ahí para poderles brindar la asesoría jurídica que necesitan, tanto a hombres como mujeres. Sabemos que está también el Instituto Estatal de las Mujeres, que bueno, ve por la situación también de niñas, madres, mujeres que tienen algún problema legal y que quieren solucionarlo. También están al frente de estas instituciones que bueno, serían de gran ayuda para dar el primer paso. Algo que se me ocurre, ¿a partir de qué edad puedes denunciar? O sea, si una jovencita ha sido maltratada. Aunque sea menor de edad, puede ir acompañada de sus padres o de su madre. ¿Y en caso de que sea maltratada por sus padres? Ahí se puede presentar como quiera la denuncia para poder llevar a cabo el seguimiento, pero la indicación sería, si sabemos que ha habido violencia, la violencia generalmente se ejerce por uno de los padres, en otras ocasiones pues por los dos. Cuando es por uno de los padres, el otro padre puede acompañar a la menor a presentar esa denuncia o incluso la misma menor acudir a presentar. Hay representantes legales que autoriza el Estado para que puedan acompañar a esa persona a realizar su denuncia. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Gracias, San Juan. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, esperamos que toda esta información sea de utilidad. Recordemos que no porque no seamos violentados de alguna manera, a los que son violentados no nos afectan a nosotros, porque somos una sociedad y debemos de ver entre nosotros y por nosotros y ayudarnos a todo lo que son participar en las conferencias, pedir en las escuelas este tipo de conferencias para que los niños desde pequeño y las niñas también, los dos, sepan qué empieza a generar, qué no se debe de hacer para evitar ese tipo de problemática, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde es el límite, poner los límites. Ayudemos a que nuestros hijos y nosotros comprendamos y crear una buena sociedad. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una semana llena de bendiciones. Gracias. Muy amables, gracias.